Hola, mi nombre es Tatiana y hoy te voy a hablar de los errores más comunes en inglés y cómo puedes evitarlos. ¿Cuáles son los errores más comunes en inglés y cómo puedes evitarlos? En este video te voy a ayudar a identificarlos para que puedas evitarlos y te sientas más confiado al hablar en inglés. ¿Por qué es importante aprender sobre los errores más comunes en inglés? Aprender acerca de ellos te puede ayudar a evitarlos y además a comunicarte de una forma más efectiva. Sin embargo, ten en cuenta que cometer errores es parte de tu proceso, ¿listo? Y en ti está la opción de ver en ellos un proceso de aprendizaje e incluso de humor para que puedas sentirte más confiado a la hora de hablar en inglés. Ahora sí, tenemos el verbo have versus el verbo to be. Por ejemplo, ¿te ha pasado que estás hablando acerca de ti y dices algo como I am Pepita, I have 20 years old? En este ejemplo, el error es have. Este error sucede porque cuando estamos hablando en español, para hablar de nuestra edad, decimos tener. Yo tengo tantos años. Pero en inglés, no. En inglés utilizamos el verbo to be, no el verbo have. Entonces dirías, I am 20 years old. No, I have 20 years old. Sucede también cuando estamos describiendo. Por ejemplo, ¿cuál es el error en esta oración? I am tall, I am brown hair. En la primera parte está muy bien. Yo digo I am tall, yo soy alta. Pero en la segunda parte, cuando dices I am brown hair, yo soy cabello castaño, no está bien, ¿cierto? Aquí lo que debes decir es I have brown hair. Si quieres utilizar el verbo to be, debes decir my hair is brown. Mi cabello es castaño. Lo mismo sucede en plural. No dices I am brown eyes, yo soy ojos cafés, sino que dices I have brown eyes, yo tengo ojos cafés. Si quieres utilizar el verbo to be, dirías my eyes are brown, mis ojos son cafés. Segundo, en inglés el adjetivo es al revés. Por ejemplo, quisiste romper el hielo con alguien y dices algo como Is a day beautiful? Te animaste a hablar inglés, pero justo te equivocaste. Se te olvidó que en inglés el adjetivo es al revés. En esta parte el error está en que no debiste haber dicho day beautiful, sino a beautiful day. Entonces la persona te responde, oh yeah, it's a beautiful day. Cometemos este error sobre todo cuando estamos empezando a aprender inglés porque tendemos a mantener la estructura del español, en la cual utilizamos primero el sujeto y después el adjetivo. Pero recuerda que en inglés siempre debes poner el adjetivo antes. Por eso no dices It's a day beautiful, sino It's a beautiful day. 3. ¿Dónde está el sujeto? El ejemplo anterior me lleva a la cuestión. Is a beautiful day. ¿Sería correcto? No, ya que nos hace falta el sujeto, tendríamos que decir It is a beautiful day o su contracción It's a beautiful day. Este error sucede porque en español tenemos varias formas diferentes de conjugar un verbo dependiendo del tiempo gramatical o de la persona. Pero en inglés solamente un verbo nos puede ayudar o nos puede servir para conjugarlo con diferentes personas. Entonces, en inglés siempre debes poner el sujeto antes del verbo. Por ejemplo, en español podemos decir, se sentía triste porque estaba sola. En este caso, ya sabemos que estamos hablando de una mujer, estamos hablando de ella, sin tener que utilizar el pronombre. Pero en inglés debemos utilizar she. She felt sad because she was lonely. En este otro ejemplo, fui a una fiesta con mis amigos. Bailamos toda la noche. Cuando digo fui, se entiende que estoy hablando de mí. Yo fui a una fiesta. Y cuando digo bailamos, se entiende que estoy hablando de nosotros. Pero en inglés debemos utilizar el pronombre. I went to a party with my friends. We danced all night. 4. Concordancia sujeto-verbo. A ver, ¿cuál es el error en el siguiente enunciado? The list of names are on the table. Fíjate que en la oración the list of names estás hablando de una sola lista, por lo cual no debes utilizar el verbo to be en plural, are, sino que debes utilizar su forma singular, is. The list of names is on the table.
Recuerda que en el presente simple, cuando tienes un sujeto singular, debes agregar una S al verbo para que concuerden. Ten en cuenta que palabras como everyone, anyone, each, neither, either son consideradas como singulares. Entonces, si queremos decir todos abrimos los regalos después de la medianoche, ¿cuál sería la opción correcta? Everyone opened the gifts after midnight o everyone opens the gifts after midnight. Correcto, la segunda. Everyone opens the gifts after midnight. Recuerda que everyone se considera como un pronombre singular, por eso debes agregarle la S al verbo. Everyone opens. Ahora, cada persona pide un deseo. Each person make a wish o each person makes a wish. Correcto. Each person makes a wish. Porque cuando utilizas each estás hablando de cada persona, singular. Debes ponerle la S al verbo. Además, los sustantivos plurales en inglés como couple, family, team, club son considerados como singulares en el inglés americano, porque estos se consideran como una sola entidad. Entonces dices, every year my family gets together to celebrate Christmas. Cada año mi familia se reúne para celebrar la Navidad. En este caso, familia es un sustantivo singular, por lo cual utilizas gets con la S. The soccer team plays on Sunday. El equipo de fútbol juega el domingo. En este caso, the soccer team se considera como un colectivo, por eso utilizas plays con la S. Ojo, ten en cuenta que en el inglés británico los sustantivos grupales son considerados como plurales. Otro error muy común es cuando decimos people is happy. Recuerda que people es un sustantivo plural, por lo cual debes decir people are happy. O también cuando dices Andrea and Juan is at school. En este caso es un error porque dices Andrea y Juan. Estás hablando de dos personas, ellos, por lo cual no utilizas el verbo is, sino el verbo are. Andrea and Juan are at school. 5. El verbo to be no se junta con otros verbos. Este error sucede a menudo, seguramente porque nos esforzamos tanto en aprender el verbo to be que creemos que debemos utilizarlo todo el tiempo. Pero no es así. En inglés, el verbo to be es como el agua y el aceite. Nunca lo puedes mezclar con otros verbos. Entonces, es un error decir cosas como I am studying English. En este caso, la forma correcta sería I study English, sin el verbo to be. Si quieres utilizar el verbo to be, solamente lo puedes hacer con verbos que terminen en ing. Por ejemplo, para decir estoy estudiando inglés, I am studying English. ¿Por qué no se mezclan? Porque no se puede. Si lo dijeras así, es como si dijeras yo soy estudio. Y no tiene sentido. También he visto que este error sucede en el pasado. Por ejemplo, para decir yo fui a la fiesta, a veces escuchamos I went to the party. En este caso, no se pueden mezclar. Yo fui, estaba. No. La forma correcta es I went to the party, yo fui a la fiesta, o I was at the party, yo estaba en la fiesta, pero nunca los dos mezclados. O en la negación, para decir yo no fui a la fiesta, tú no dices I didn't was at the party. No, en este caso dirías I wasn't at the party, ya que en la negación para el verbo to be nunca debes utilizar el auxiliar didn't. En este caso utilizas el mismo verbo, was not o were not, o sus contracciones wasn't o weren't. Pero si usas cualquier otro verbo, por ejemplo el verbo go, en este caso sí puedes utilizar el auxiliar didn't. I didn't go to the party. Yo no fui a la fiesta. En este caso puedes utilizarlo con go porque no es el verbo to be. Entonces puedes decir yo no fui a la fiesta. Y en la pregunta, ¿estabas en la fiesta? No dices did you was at the party? Sino were you at the party? O para decir fuiste a la fiesta, utilizas did you go to the party? Número 6. Lend or borrow. Si un día, por ejemplo, faltas a clase y quieres adelantarte, le pides el cuaderno prestado a alguno de tus compañeros. Entonces, para hacerlo, te imaginas una frase como la siguiente. Can you borrow me your notebook? ¿Puedes identificar cuál es el error?
En este caso, debes identificar la diferencia entre lend y borrow. Lend es prestar, mientras que borrow es tomar prestado. Entonces, si te das cuenta en la oración anterior, sería algo como ¿puedes tomarme prestadas tus notas? Lo cual no tiene ningún sentido y por supuesto no es lo que querías decir, porque tú quieres que alguien te preste el cuaderno, quieres utilizarlo tú. Entonces en este caso la opción correcta sería Can I borrow your notebook? O Can you lend me your notebook? En este caso la conversación sería algo así como Hey, can I borrow your notes? Oye, ¿puedo tomar prestadas tus notas? Y tu compañero te diría como Sure, I can lend you my notes. Seguro, puedo prestarte mis notas. Ahora, ¿cómo puedes evitar cometer estos errores? Todo lo que vimos anteriormente te puede ayudar a comunicarte de una forma más efectiva en inglés, ya que son errores que se pueden presentar en conversaciones cotidianas y que puedes evitar fácilmente si sigues los consejos y los ejemplos que vimos durante este video. Otra forma de evitar estos errores, y ya sé, probablemente lo has escuchado muchas veces, es evita pensar en español, ya que el inglés y el español son idiomas totalmente diferentes y muchas veces las cosas que tienen lógica para ti en español no la van a tener en inglés. No tengas miedo de equivocarte. Habla con tus compañeros, con tus amigos, con tus profesores en inglés. No te dé pena hablar y deja que te corrijan. Eso solo demuestra tus ganas de aprender un nuevo idioma. Si quieres saber más acerca de este o cualquier otro tema, te invito a que te suscribas a nuestro canal o a que ingreses al link de nuestro perfil para ver todos los cursos que Smart tiene para ti. Y recuerda, piensa Smart.